porque el tiempo de Dios, cuando llega a tu vida, es como una intercesión entre la preparación y la acción. Que la gente que estaban gritando Hoshiana fueron los mismos después que le dijeron crucifíquenle. El rey no sabe lo que nosotros hacemos y tiene registro de todo lo que nosotros estamos haciendo él. Y la intención. Y la intención con que lo hacemos. Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente, y estamos en tiempo de delicia. Mira qué mar tan precioso, ya que el mar refleja la vida y los inmensos nos hace entender que somos parte de algo más grande. Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos, donde quiera que estén, de una manera especial, Eri. Amén. También Dios bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis padres, toda mi familia y la iglesia. Y en especial a los hermanos que se están uniendo a nuestra comunidad. Estamos teniendo crecimiento en Estados Unidos, en México, en Colombia, y le mandamos un saludo a toda Latinoamérica. El tema de hoy que trajimos es un tema súper importante, el tiempo de Dios. Mucha gente piensa que el tiempo de Dios es un tic-tac de un reloj, es una hora, es un momento cualquiera, pero vamos a profundizar qué significa el término en hebreo, en griego. Vamos a saber la raíz de eso que la gente muchas veces desconoce, qué es lo que Dios tiene destinado, el momento que Dios tiene preparado. En el griego se utiliza el término kairos, que los eruditos lo entienden como el tiempo o el tiempo designado o el tiempo establecido. Pero en hebreo es la palabra et, que también es sinónimo del tiempo designado o el tiempo establecido por el Señor. Eri, con respecto al tiempo de Dios, el tiempo de Yahweh, es importante que la audiencia que está ahí preste atención, porque estaremos hablando de algunos puntos muy interesantes acerca del tiempo del Señor. Y es que, Eri, mi hermano, recuerdo que cuando acudí a los pies del Eterno, ya cuando tenía 4 o 5 meses, comencé a relacionarme con personas que tenían 7, 10 años dentro del Evangelio, pero lo veía como conectado a la tierra en una esfera normal. Y un día tomé el atrevimiento de preguntarle a alguno de ellos, ¿qué dijo Dios que tú ibas a hacer? Algunos me dijeron que tenían un llamado evangelista, otros me dijeron que tenían un llamado pastoral. Y al transcurrir los años, porque Dios es quien muda los tiempos y las edades, al transcurrir los años, por la bipolaridad espiritual y la falta de seriedad de algunos de ellos, algunos están descarriados y otros permanecen. Hasta el sol de hoy siguen esperando el tiempo de Dios. Y necesitamos saber cuál es el tiempo de Dios. Tremendo. Cómo tú interpretas el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega a tu vida, ¿para qué llega el tiempo de Dios a tu vida? Entonces, Eri, es importante hablar de ese tiempo, porque vivimos en un mundo donde toda la cosa va muy avanzado, el mundo va muy rápido, todo está moderno. Y nosotros como evangélicos a veces corremos a tener una mente moderna, esclavizada a una agenda, y nos sentamos de brazos cruzados esperando una brisa que entre para poder interpretarlo como el tiempo de Dios. Porque nuestros líderes nos enseñaron que el tiempo de Dios, interpretarlo como si fuese un tic-tac de un reloj. Por eso que cuando nosotros, Eri, vemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, los escritores no ven un tiempo, sino que ven 2 tiempos. Y es lo que ellos interpretan como el Cairo y como el crono. El crono es el término que se utiliza en referencia para el tiempo del hombre, donde utilizamos día, semana, meses, año. Ahora, el Cairo es el tiempo de Dios. Es lo que ellos interpretan como el tiempo de Dios. Ahora, Pablo habla de que debemos aprovechar bien los tiempos.
Y cuando se habla de aprovechar el tiempo, Pablo está diciendo desde un punto de vista que debemos ser administradores de los días, de las semanas, de los meses, Habla de los mayordomía. años. Exactamente. Entonces, porque si tú no administras bien tu tiempo, entonces no podrá entrar el cairo de Dios a tu vida. Eso está tremendo. Y Eri, quiero que tú sepas algo. Y es que quiero recordar esto. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, hubo un disturbio. De hecho, Lázaro tuvo que esconderse. La Biblia enseña que Jesús jamás volvió a andar abiertamente en el pueblo. Y ya era tiempo de Pascua y había una multitud en Jerusalén. Pero la Biblia dice que la multitud había oído decir que Jesús venía a Jerusalén. Y dice que la multitud estaba esperando a Jesús. Como quien dice, el hombre va a llegar. Y todo el mundo estaba esperando a Jesús. Pero, ¿por qué ellos estaban esperando a ese hombre? ¿Por qué estaban esperando a Mashiach? Estaban esperando porque ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Y ya ellos no podían aguantar ni 5 ni 6 días más. Ellos querían a alguien que hiciera algo por ellos. Y la Biblia dice que cuando Jesús bajó del Monte de los Olivos, que se acercó a Jerusalén, dice que lloró sobre Jerusalén y le dijo: nunca conociste Jerusalén el tiempo de tu visitación. Y dice que cuando la multitud salió, desde el primer instante que la multitud salió, Eri, la multitud salió con una perspectiva terrenal. Porque si tú lees, Eri, la Biblia dice que cuando la multitud salió, en el camino cortaron palmas de palmera. Y esto está interesante porque una cosa, Eri, es que tú digas lo que dice la Biblia y otra cosa es que tú digas lo que quiere decir la Biblia. Por eso que el etíope estaba leyendo en Isaías, pero no sabía. No entendía, Eri. Entonces, esto es lo que yo quiero que la gente se detenga un poco y poder interpretar el tiempo de Dios. Jesús le dijo: nunca conociste el tiempo de tu visitación. Y es que cuando Jesús entra a Jerusalén, Eri, lo que sucedió ese día fue tremendo. La Biblia dice que todo Jerusalén se conmovió. Y cuando la multitud salió, Eri, la multitud salió con una perspectiva terrenal. ¿Cómo? Porque en el camino cortaron palmas de palmera. Y yo me preguntaba, porque hay que detenerse e interpretar por qué tienen que cortar palmas de palmera. Y es que podían cortar otras ramas de otros árboles. Ahí está la higuera, que es un símbolo nacional de la nación de Israel. Podían cortar ramas de higueras, pero cortaron palmas de palmera. ¿Por qué cortaron palmas de palmera, Eri? Porque las palmas de palmera era algo político. Sí, exactamente. Y no tanto eso, Eri, que las palmas de palmera hoy en día es un símbolo nacionalista, pero para un judío del siglo I era una bandera de rebelión. Era un código rebelde. O sea que cuando la multitud salió a abrazar a Jesús, la multitud... Le estaban diciendo: Mesías, vamos arriba. No, le están diciendo, Eri, queremos que tumben a los romanos. Hace tiempo que nosotros queremos que alguien haga algo. Quiten estos Hasta romanos. hoy esa gente van a llegar. O sea, las palmas de palmera estaban mandando un mensaje al Imperio Romano. Ellos estaban tan concentrados al Imperio Romano que ese mensaje era un mensaje claro a la fortaleza romana que estaba cuidando la ciudad. ¿No era algo profético también eso, Leonardo, de recibirlo como se recibían los reyes? Sí, Eri, era algo profético, pero necesito que nos detengamos ahí. Porque si tú lees el pasaje completo, Jesús le dice: si ustedes entendieran lo que es este día y entendieran lo que es para su paz. Pero la Biblia dice que los ojos de ellos estaban cubiertos, que ni aún los discípulos que estaban con ellos entendían lo que estaba sucediendo. Y tú sabes por qué no sucedió nada. Oye, ese día la entrada triunfal de Jerusalén, eso fue, la gente simplemente lee la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese fue el evento más tenso y más peligroso en la vida de Jesús. ¿Por qué?
porque el pueblo que estaba ahí le estaba diciendo a Jesús y al Imperio Romano, desde hoy ya se acabó el relajo. Estaban vociferando Hosiana. Cuando nosotros vemos la palabra Hosiana, lo que nosotros entendemos, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito el Rey el que viene. Pero la expresión que se está utilizando ahí, el Salmo 118, es como un cántico. Es un cántico, Eric. Pero ahí hay algo que está pasando. Porque Hosiana significa, sálvanos ahora, te lo rogamos. ¿Pero de quién? Del Imperio Romano. Del opresor. Del opresor. Pero ahí no se armó, Eric, una trifulca, porque cuando ellos vieron como sus ojos están cubiertos, no pudieron visualizar el rey, porque estaba de una manera muy humilde en un asno. En un asno. El asno fue lo que realmente vino en paz. Tranquilizó todo, Eric. Si hubiera venido en un caballo es diferente. De guerra eso es tremendo. Hay una rebelión. Pero él dijo, si ustedes supieran lo que es para su paz. Entonces ellos no estaban entendiendo el tiempo. No estaban entendiendo el tiempo, porque mira lo que pasa con el tiempo, el tiempo de Dios. Yo no sé si tú has visto el tiro de arco. El tiro de arco, hay un tiempo que era esa fracción de segundo donde el viento se paraliza y el arquero entonces tiene que aprovechar. No sé si tú esa me ventana entendiendo, de oportunidad. porque es una frase de segundo, donde el tiempo tiene que detenerse. Entonces, hasta la respiración del mismo tiene que frenarla. Wow, eso es tremendo, Eric. Todo tenía que quedar despejado. No podía lanzar la flecha ni antes ni después que la ventana cerrara. Eso está tremendo. Tenía que esperar el tiempo oportuno para lanzar la flecha, y el Cairo de Dios es el tiempo oportuno en tu vida. Eso es tremendo. Esa oportunidad en tu vida. Entonces, si esa oportunidad, cuando tú estás así, no sabe aprovechar ese tiempo, entonces el Cairo de Dios nunca se va a manifestar en tu vida. Así es algo tremendo. Mira, el rey Salomón decía que los hijos son como las flechas en la mano del arquero. El padre que sabe aprovechar el tiempo de sus hijos y sabe ubicar las oportunidades, eso puede determinar el futuro de esa próxima generación. Tremendo, Eric, tremendo. Y hablar del tiempo de Dios es bueno saber que, porque hay dos tiempos, está el crono del hombre y está el Cairo de Dios. En tu crono, lo que Dios te está diciendo, si Dios te llamó como maestro, entonces tú tienes que ir preparando tu liderazgo. Tú no simplemente vas a decir lo que dice la Biblia, sino lo que quiere decir la Biblia, porque tú tienes un llamado de maestro. Claro. Entonces tú tienes que ir preparándote. Alguien me dijo, varón, pero usted está hablando del tiempo de Dios, pero el hombre que con el llamado más grande que fue Moisés, la Biblia dice que era tartamudo. Y yo le dije, pero búscame donde la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Y me dijo, varón, pero y me gagueó. Y realmente la palabra que se utiliza ahí, Eloís de Barín Hanají, que significa yo soy de lengua pesada y de boca pesada. Porque es que Dios se le apareció a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero que tú vayas y hable con Faraón. Y Moisés le dijo, ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra. Yo soy de boca pesada y de lengua pesada. Pero nosotros malinterpretamos. Eso de tartamudo es una interpretación. Es una relación quizás con un término moderno. Exactamente, Eric. Pero el tiempo de Dios es muy importante que nosotros sepamos interpretar el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios, cuando llega a tu vida, es como una intercesión entre la preparación y el momento y la acción. ¿Por qué? No, varón, porque la preparación, claro que Moisés era un hombre preparado. Porque ese mismo Moisés que te está diciendo que es de boca pesada y de lengua pesada, fue el que escribió el Devarim, el último libro de la Torá, del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Y cuando tú lees Deuteronomio dice, y estas fueron las palabras de Moisés, mientras que en los otros libros dice, y le habló Dios a Moisés. O sea,
que Moisés escribió el libro de Deuteronomio fueron las palabras de Moisés. El hombre que era pesado de boca y pesado de lengua terminó Se siendo. soltó. Terminó siendo. Entonces hay una preparación, Eric. Hay una preparación. Y que muchas veces nosotros ponemos excusas delante del llamado, buscando que Dios sea condescendiente como lo sería el ser humano. Pero Dios sabe el propósito que tiene con cada uno. Entonces, como Dios conocía a Moisés, no le puso caso a esa excusa de Moisés. Amén. Y Eric, seguimos porque hay algo que yo quiero preguntar y es relacionado con lo que tú decías al principio, de que muchos creyentes esperan mucho tiempo para saber cuál es el momento perfecto o preciso para entrar en el llamado de Dios. ¿Cuáles son las claves que hay en personajes como Esther, como José, el mismo Jesús y los mismos apóstoles que atendieron al llamado en el tiempo preciso? Porque fíjate algo, Eric, y quiero que la audiencia y las personas que están viendo este programa puedan aprovechar esto. El tiempo de Dios, como venimos hablando, es que hay algo que tú tienes que administrar el tiempo. Si Dios me llama como pastor, yo tengo que comenzar a hablar como pastor, caminar como pastor. Tengo que hacer un entrenamiento. Tengo que comenzar a entrenarme. Y eso es lo que los judíos observan de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente tú me acabas de hacer una pregunta. ¿Cómo tú puedes interpretar ese tiempo? Si tú estás administrando tu tiempo en lo correcto, porque tú trabajas, Eric. Pero si tú sales de 7 a 7 y desde ahí usted se baña y se acuesta, usted no está aprovechando el tiempo, ni está siendo buen administrador de su tiempo. El Cairo nunca se va a manifestar en tu crono. ¿Me está entendiendo? A menos que tú rompas tu patrón. Al menos que tú, porque tú tienes que entender los tiempos. ¿Te ha roto Dios el patrón alguna vez a ti, Leonardo? Muchísimas veces Dios me ha rompido el patrón. Porque usted acabó de hablar del llamado y de poder saber el tiempo de Dios. Cuando llegue el tiempo de Dios en tu vida, hay algo que yo quiero que tú sepas que pase, que va a pasar. Porque nosotros creemos que el tiempo de Dios simplemente puede ser una puerta abierta y todo en bomb. Todo nice, toda sí, la luz verde. No, todo recuérdate bien. Que la gente que estaban gritando Oceana fueron los mismos después que le dijeron crucifíquenle. ¿Qué quiero explicarte con eso? Cuando tú no cumples con la perspectiva terrenal de los hombres, ¿qué va a hacer los hombres? Te van a abandonar. Y en ese abandono es donde tú te sientes como hecho pedazo, destrozado, Eric. Donde tú sientes que tú has perdido, que tú has perdido tu forma. Pero quiero decirte algo, que Dios no está buscando una versión perfecta en ti y entera. Dios lo que quiere es que tú le entregues tu pedazo roto. Obediencia. Y esa fractura, ese quebrantamiento que tú sientes, Dios va a hacer algo tremendo. Yo no sé si tú has leído cuando Jesús alzó los ojos y dijo, ¿dónde hallaremos pan para que coman esto? Y esto dijo para probarle. Y es cuando él alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños y todo. No había pan, no había nada. Y resulta que apareció un muchacho dentro de la multitud que tenía que 5 panes y 2 peces. Hay 4 acciones del reino que nosotros debemos entender, porque el reino muchas veces funciona al revés. Porque lo que en la mente humana está roto se tira porque no sirve. Entonces, cuando llegó el pan donde Jesús y los peces, que era poco, él no alzó inmediatamente y dio gracias. Dice la Biblia que él lo partió. O sea, cuando tú te sientes roto, partido, posiblemente ese momento de crisis es el tiempo de Dios en tu vida. Posiblemente es el tiempo de Dios en tu vida, porque muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, en nuestro tiempo, y cuando Dios nos responde de la manera que nosotros queremos, nos alejamos. Me ha pasado, nos alejamos, porque Dios no nos cumplió. Pero Dios no es como los hombres. Dios no se maneja como nosotros nos manejamos.
Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así es. Y Dios, de verdad, yo lo que quiero que entendamos el tiempo de Dios, porque hay gente que se están acelerando al tiempo de Dios, están haciendo muchas cosas para Dios, pero no es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, cuando llega en tu vida, lo que va a traer multiplicación. El tiempo de Dios, cuando llega a tu vida, tú no vas a sentir esa carga pesada porque es ligera la carga. Fluyen, las cosas fluyen. Las cosas fluyen porque es un asunto de gracia. No es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto para Dios y que esto, y que la actividad, que esto, aquello. No, van a fluir, Eric. Y cuando se presentan pruebas y obstáculos, ¿eso es una muestra de que no es el tiempo de Dios? No, de hecho, eso es lo que acabamos de decir. Quizá una crisis que tú estás viendo, limitaciones, escasez, puede ser el tiempo de Dios en tu vida. Porque la cárcel de José era una preparación del tiempo de Dios en su vida. Tal vez José nadie lo conoce porque hay un tiempo invisible, pero hay un tiempo, porque te voy a decir algo, que le dijo, José quería acelerarse el tiempo. Te digo, te lo digo, Eric. Dale, a ver, vamos a José ver. quería acelerarse el tiempo cuando le interpretó el sueño al copero. ¿Qué le dijo al copero? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Y háblale al faraón de mí, porque él lo que está buscando es Haciendo su relaciones, diligencia. haciendo como esa diligencia que dice. No, Hay que hacer su háblale, diligencia. que al entender que en la cárcel hay un hombre que Dios usa, Que Dios lo, que Dios habla lo con usa Dios. y que interpreta sueños. Sí. Pero José quería acelerarse el tiempo y no era el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Porque la gente dice, no, pero que el copero se olvidó de José. La palabra olvidar, porque la Biblia dice que tan pronto el copero salió, que tomó su lugar, se olvidó de José. Esa palabra olvido es la palabra que se utiliza como shaka. La palabra shaka es que yo todavía recuerdo a Eri, pero como ya Eri no es útil para mí, yo lo saco intencionalmente de mi mente. Y ese mismo olvido lo está provocando Dios en la vida del copero, para que José entienda que ese no es mismo su que tiempo. estuvo ahí con él en la cinterna, cuando lo vendieron, siempre ha estado ahí con él, que solamente tiene Wow. que... No, que a veces tú quieres mover las influencias tú a la mala. Exactamente, Eri. Tremendo. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Pero la Biblia dice que Dios mandó un ángel cuando Pedro estaba preso para que rompiera la cerradura y todo. Él podía mandar un ángel que rompiera la cerradura. Pero ¿para dónde iba a coger José? Si no era el tiempo. Correcto. ¿Me entiendes? O si el copero le habla al faraón en otra circunstancia en donde él no necesita ese momento de... Wow, tremendo. Dice, Porque Dios lo que va a hacer, en bota, vez lo de bajar a la desperdicia. cárcel, Dios se va a ir al palacio y va a confundir sueños, va a remover los sueños, pero en el momento oportuno. Va a provocar una necesidad en Pero donde, en donde tú eres la persona Cuando clave. llegue el Cairo de Dios. Eso es tremendo. Pero tienes que irte preparando en el Cronos, porque en el Cronos José era excelente atendiendo a Duró los 2 presos, años. atendiendo la cárcel, limpiando todo, Esos 2 organizando años todo. fue una preparación para José. Eso fue una preparación, porque José quería que hablaran del faraón. El copero se olvidó 2 años de él. Pero entonces Dios muchas veces no va a bajar a la cárcel, sino va a ir al palacio y va a remover los sueños que tiene que remover. Entonces, hay que dejar porque que Dios fue haga que lo de él. alguien, porque nosotros como ser humano, cuando ya tú no me necesitas, tú me sacas intencionalmente. ¿Cuánta gente no te han sacado intencionalmente de su mente, pero se O te recuerdan? buscan por un Tú le interés. apareces en sueño. Y cada vez que tú le apareces en sueño, ay, pero mira a Leonardo Lidia, mira a Eri. Entonces, pero ellos no necesitan, ese sueño no es de Dios para ellos. Mira, eso yo lo puedo testificar que me ha pasado a personas cercanas e incluso a mí, de que en momentos yo humanamente he tratado de hacer mis diligencias y las cosas no se dan, pero Dios es el que mueve la pieza y los tiempos en el momento clave, y Él es el que arregla Eri, las cosas. Él es quien da sabiduría al sabio y la ciencia el entendido. Le habla a la gente, le dice, llama a Eric. Oye, Eso es tremendo, Eri. Entonces, Él es que muda los tiempos y las edades, y Él conoce los tiempos. De hecho, Dios no habita en tiempo. Cuando utilizamos el tiempo Cairo de Dios, nosotros lo que queremos hacer entender, pero realmente Él dijo antes de que los días existiesen,
ya yo existía. Claro, el alfa y el omega. Eso es tremendo, Eri. Y hay gente que por no saber interpretar el tiempo de Dios, están dentro de una congregación. Nosotros un día, Eri, los achaques van a venir a nuestra vida. Te digo, un día quizá está la presión alta, está la circulación. Y tú sabes cuánta gente ya que hoy tienen achaques y tienen 20 y 15 años esperando el tiempo de Dios y no han podido interpretar, porque el tiempo de Dios cuando llega a tu vida llega para un momento específico y en un lugar específico, y Dios va a trabajar, las cosas van a fluir porque es el tiempo de Dios en tu vida. Todo lo que tú quieres hacer, si en el tiempo de Dios va a fluir. Yo tengo cosas que le digo, Señor, ¿cuándo tú vas a resolver? Y ya el tiempo de Dios está ahí, lo puedo sentir. Pero no es cuando tú quieras. Entonces José quería que cuando el copero saliera, instantáneamente háblale. Y quería que le hicieran esto, pero no es cuando tú entiendas. Es en el tiempo de Dios. Esos 2 años que José duró ahí se ven injustamente, pero eso injusto es lo que Dios está tomando para prepararte. Para prepararte, porque no era el tiempo. Entonces, Eri, yo quiero que la gente que estén ahí en cámara puedan entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es como nos han enseñado, como si fuese un tic-tac de un reloj, y que usted está viendo, y con todo el respeto lo concilio, sin nada ofender. Usted ve, mira, yo voy a mandar a fulano por aquí, ven, quita esa persona de aquí, ponlo allí, que esto, y así sucesivamente. Pero ¿qué dice el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es como dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Las iglesias nos han enseñado a esperar el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, pero cuando llega el tiempo muchas veces no sabemos interpretar el tiempo. Para el ministerio, ese joven que está sintiendo el llamado al pastorado, al evangelismo, y necesita prepararse, pero ya siente el ánimo de empezar, ¿qué debe identificar para decir este es el tiempo? Mira, Eric, buena pregunta suya. Fíjate que a veces salimos a de tiempo. Tú sabes la gente que Dios está bautizando en lengua y se están sacudiendo y Dios le está enseñando visión. Y la gente no han podido entender, puede ser una preparación. Dios todavía te tiene para algo más grande, pero tú arranca y no fue el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente esas partículas, esos fragmentos que tú sientes que todavía tú no has trabajado, esas áreas que tú sabes que tú todavía no has trabajado, entonces tienes que aprovechar ese tiempo y ir trabajando en esas áreas para tú poder identificar cuál es el tiempo de Dios. Por ejemplo, para un pastor, ¿qué debe estar cuadrado en su vida para decir, ok, estoy preparado? Para un pastor, por ejemplo, ¿debe ser soltero, debe ser casado? ¿Qué condiciones? No, porque no es un asunto si es soltero. El tiempo de Dios cuando viene... No tiene que ver con eso. No tiene que ver nada con eso, el tiempo de Dios. De hecho, allá nadie se va a tomar ni en casamiento ni en nada de eso. Claro, claro. Y, Eri, el tiempo de Dios, para tú entender, lo primero es que yo te voy a decir algo. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor no es altancioso. Cuando tú tienes un llamado pastoral, yo podría decir 1000 cosas de ti y podrían ser ciertas o no ciertas, pero cuando tú tienes el llamado te va a exigir. El llamado, mira, siempre estamos hablando del llamado, te va a exigir, te va a alinear conforme al propósito y tú vas a poder entender las cosas que tú estás haciendo bien y las cosas que tú estás haciendo mal. Cristo viene pronto. Los tiempos están reflejando todo y nosotros queremos salvarnos. Perdón que te interrumpa. Yo, de manera personal, en el ministerio de jóvenes, como líder de jóvenes que fue en mi tiempo,
Dios es el que pone el querer como el hacer, dice la palabra, según su buena voluntad. En el Ministerio de Jóvenes hubo un avivamiento en mi iglesia donde nosotros vimos el don de lenguas en su ejercicio práctico. No gente que hablan en lengua por hablarla, sino que las lenguas se manifestaban en momentos clave para reprender demonios, para hablar con autoridad en un mensaje. Aunque el mensaje no fuera en lenguas, las lenguas eran como un respaldo. Wow. ¿Tú ves? Entonces, ese tiempo, ese avivamiento que se produjo, Dios me habló en un culto. En mi mente, yo estaba cantando, había una iglesia invitada, yo soy músico, y yo estaba en la congregación aplaudiendo, cantando, y los otros músicos de la iglesia invitada estaban tocando, por eso yo estaba abajo. Y en lo que yo alababa al Señor, los que son músicos me van a entender, es muy raro un músico que cante los coros porque está tocando. Pero tú estar abajo y quedarte en el templo cantando, siendo músico, es muy raro, porque los músicos cuando no están tocando se van para afuera. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y ahí Dios me habló a mi mente y me dijo, quiero que te apartes 7 días y ores 7 horas. Tremendo. Eric. De ahí en adelante, cuando obedecí ese mandato, el Señor empezó a hacer grandes cosas en el ministerio. Entonces yo entiendo que el llamado de Dios es algo que es inconfundible y que Dios habla directamente al corazón del creyente. Amén. Eric, y quiero que tomemos esta pincelada ahí, porque hay gente que pudiesen estar trabajando y se ven como que están aprovechando el tiempo y están administrando el tiempo, y posiblemente que detrás de ese trabajo hay un corazón frío y calculador esperando algo a cambio. Recuérdate que hay 2 hermanos que están en la misma casa y le trabajan al padre. Y un día el menor se levantó y dijo, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Desde ese día, el mayor... No, porque, el ánimo de irse. Sí, no, el ánimo de irse. El mayor quedó en casa, pero el mayor, el hijo que quedó en casa, el hermano que quedó en casa, desde que se fue el que se fue, nunca disfrutó como hijo. Nunca disfrutó. Y usted diría, ¿cómo? Él se mantuvo trabajando, haciéndole el trabajo y manteniendo que la casa todo quede bien. Pero hasta que un día, aquel que se fue para una provincia lejana, desperdició el tiempo, un día decidió aprovechar el tiempo y regresar. Y tú sabes cómo solamente una gente que puede discernir eso, poder interpretar que el que quedó en casa estaba más lejos todavía él, que el que estaba en la provincia lejana, se mantuvo trabajando, todo lo hacía bien, todo era como el perfeccionismo, todo estaba bien. Pero sucede, Eric, hasta que llegó el que estaba escuchó lejos. La música, se quedó en el patio y comenzó, y el padre fue que tuvo que salir al patio. Wow, tremendo. Y le dijo, tú siempre estás pendiente de lo que hay que hacer. Digo, tú siempre estás conmigo. Y tú siempre estás conmigo. Esto no es un asunto de que yo todo esto es tuyo. Porque ni siquiera tú me diste para disfrutar, pero que tú no necesitas eso porque es que tú siempre has estado ahí. Tú tienes el acceso. Tú tienes el acceso, tú todo el tiempo has estado juntos. Eso pasó con Marta y María. Wow, tremendo. María estaba afanada, o Marta estaba afanada. Y en lo que hacer y en el oficio, y que el Señor viene, que hay que fregar, que hay que trapear, que esta casa no puede estar así. Pero, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Afanada y turbada, porque a veces nos afanamos, y esto, y aquello, y esto. El hijo mayor, y nos olvidamos de lo importante. Siempre se preocupó en mantener la reputación de la casa, pero todo lo que estaba haciendo era esperando algo a cambio en la vida. Y el reino está pendiente en todos los movimientos que nosotros hacemos.
El reino sabe lo que nosotros hacemos y tiene registro de todo lo que nosotros estamos haciendo, Eric. Y la intención. Y la intención con que lo hacemos. Entonces, Eric, esa gente que andan detrás de los obispos, detrás de los pastores, como para que lo vean, eso es una práctica que se puede dar. ¿Qué no, no está mal, porque usted tiene que amar a los líderes. No está mal, Eric. Todo eso está bien. Yo no digo amar a los líderes, digo hacer cosas para que te vean, hacer cabildeo, hacer proselitismo, hacer tumbapolvismo en buen dominicano. A nivel eclesiástico, ¿tú crees que eso está bien? Tú sabes que no está bien, Eric, porque te voy a decir algo, sin salirme yo no diría el encabezado del hijo pródigo, yo diría los dos hijos perdidos, porque estaba más perdido el que quedó en casa. Que lo tenía todo y creía que no tenía nada. Irónico. Wow. Dios te bendiga, Eric. Tremendo. Dios te guarde. Este tiempo está demasiado rico. El tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios es poderoso, Eric. Que la paz del Señor sea con todos los que escuchan este programa y los que no lo escuchan. Y yo espero que la gente que ve en el programa, Eric, y yo venía diciéndole a un varón que está detrás de cámara, hay gente, estamos tomando en los shows 1.7, 1.5 de vista. Eso quiere decir que 1.500 personas no están viendo. No están viendo. Quiere decir que también hay José de Arimatea que no están viendo. No se suscriben, sí, no dan like, pero ellos se sienten completitos. Y Nicodemos, que van de noche. Esos José de Arimatea son discípulos secretos, sí, pero es buscando dónde está el fallo. Cristo viene, tenemos que amarnos, tenemos que querernos. Suscríbanse, mi gente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Tiempo de delicia. Tremendo. Amén.